Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Aquí estamos, señoras y señores, con nuestros invitados de especiales, de singulares características y de valiosos aportes que van a tener la bondad de transferir a conocimiento de ustedes. Porque de conformidad con el señor presidente de la República, estamos en una peligrosa depuración. Ya lo explicaremos. El tema es que el día de ayer recibimos nosotros una información que la supimos transmitir a tiempo a manera de un bloque flash, en donde se nos demostraba que Fernando Alvarado se encontraba ya en Caracas. El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se encuentra en la capital venezolana, se decía, bajo protección de la Dirección de Contrainteligencia de carácter militar, y que según ha conocido este sitio de fuente no oficial vinculada al Servicio Bolivariano de Inteligencia, al que ha tenido acceso la República. La República es una plataforma muy conocida en nuestro país, dirigida por el doctor Gijón. Y según las mismas fuentes que se mantienen anónimas, pero que gozan de gran credibilidad para su medio, Alvarado habría llegado a Caracas en un vuelo de la petrolera PDVSA, procedente de la nación boliviana. Entiendo que seguramente desde el aeropuerto cercano a la ciudad de La Paz. El aeropuerto internacional no tiene esas connotaciones, un aeropuerto medio difícil, medio complejo para la aeronavegabilidad, aterrizajes y despegues. Esto no lo tenemos claro, pero PDVSA aterriza generalmente en ese aeropuerto. Y desde ahí recogió todo aparentemente combinado con el aporte del presidente Maduro, no puede ser de otra manera, la liga de países y mandatarios que no a fuerza de virtudes, sino de actos dictatoriales se mantienen en ejercicio del poder en estas naciones, pobres naciones, señoras y señores, que cayeron en manos de estos regímenes de connotación que ofenden al socialismo que nosotros conocimos, y peor aún al socialismo democrático que nosotros lo hemos practicado en nuestra vida consciente, en nuestra vida personal. Pero no hay tal. Fernando Alvarado se encuentra ya en Caracas. Ahora, el margen de credibilidad que ustedes le otorguen y a ese asunto casi personal, ¿no? Porque bien puede ser una treta, no se puede creer en esta gente,
son fusionados para este tipo de estrategias de amparo a sus cuadros más importantes. Los Alvarado creo que tienen, según mis invitados, estimo que tienen, señoras y señores, una figuración notable en los cuadros socialistas del continente, socialistas a lo Maduro. Yo respeto mucho a los socialistas vigorosos, ideológicos, que hayan pasado y que hayan probado su disciplina, su ideología, su razón de ser, que es una tarea muy sacrificada, pero fundamentalmente muy honorable, muy ética. El socialismo, por lo menos, ha predicado y ha practicado en muchos cuadros que yo he conocido a lo largo y ancho de mis 40 años de experiencia en el seguimiento periodístico, que son muchos años. Yo he conocido cuadros a los que respeto y honro su memoria y hasta rezo por ellos, porque un socialista puede ser también un hombre de mística y de apego a Dios. Pero así están las cosas, señoras y señores. El señor Alvarado se encuentra en Caracas. Vaya usted a saber si Gijón está equivocado, si la plataforma de él no ha hecho las averiguaciones indispensables. Y es por eso que al presentar a mis invitados, el señor asambleísta don Homero Castañer, el señor periodista de investigación Fernando Villavicencio, el respetable penalista y decano, profesor universitario, quiero decir, Stalin Raza, nos van a indicar si ellos confían en estos indicios que nos ha mencionado, una acción periodística seria, de enorme prestigio, a la que yo personalmente le doy todo el mérito de credibilidad. Es una agencia muy responsable, la de Gijón. Así es que estamos en eso y quisiera saber si Fernando Villavicencio ha tenido la bondad también de investigar esta circunstancia. ¿Usted cree que este momento el maestro Alvarado, maestro para la fuga, está en la ciudad, en la capital venezolana? Fernando, bienvenido. Buen día, un honor compartir con ustedes, con Stalin y Homero y con la audiencia. Bueno, más allá de las certezas que las honra Carlos Gijón y su portal La República, más allá de esas certezas que den razón del sitio final de destino de Fernando Alvarado, lo importante es que este país y sus instituciones permitieron la fuga, y permitieron una fuga concertada. No hay forma de explicación de la salida de Alvarado, despojándose de su grillete, como ya sabemos, con ayuda externa de alto nivel político y administrativo del Estado. Ese es el tema de fondo. Donde esté Alvarado es un tema irrelevante, pero también importante, porque dar cabida, en este caso, de acuerdo con la información de La República, significa que el señor Alvarado salió por tierra, se entiende por Perú, se movilizó hasta Bolivia y con complicidad del gobierno boliviano, que es parte de la liga de estas republiquetas socialistas del siglo XXI, con complicidad del gobierno de Evo Morales, se permitió que un avión particular, que no es un avión comercial, un avión particular de propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en un acuerdo, que aquí estamos hablando ya de un concierto internacional de delincuentes, permitieron
el traslado, o habrían permitido, hasta que se confirme formalmente, la salida de Alvarado hasta la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, si esto se confirmase en las próximas horas, lo cual es bastante verídica la información, el gobierno de Ecuador debería, y aquí están personas expertas como Stalin, yo simplemente veo, como ciudadano, como periodista, debería seriamente actuar por este comportamiento, ¿sí?, no solo irregular, sino ofensivo con el Ecuador por parte de estos dos gobiernos. Lo que está, reitero, en el fondo, largo fondo de este proceso, para mí es un acto coludido al más alto nivel político que permitió la fuga. ¿Y por qué? Porque es sencillo. Un ruiseñor no puede cantar. Si este ruiseñor cantaba, entonaba las melodías en las que aparecían estos sujetos procesales del mayor caso de delincuencia de la historia de este país. Alvarado no está solo. Y digo los Alvarado, porque más que Fernando, las cifras, los hechos, suman responsabilidades de su hermano Roldán Vinicio, que sin embargo para él la justicia aún es el mayor de los benigna. Alvarado, dice usted, el doctor Vinicio Alvarado. Por supuesto. Lo que estamos ahora investigando son esas vinculaciones pequeñas, gigantes para un país empobrecido, que revelan las cifras de la UAFE de 130 millones de dólares que fueron manejados en las cuentas de las empresas de los hermanos Alvarado. Pero lo que está atrás de eso es la participación de los jefes del Estado de propaganda. Ellos fueron los arquitectos del Estado de propaganda, de un Estado y de una estrategia para intoxicar a la sociedad, para perseguir periodistas, para armar fichas mediáticas de persecución a líderes de oposición. Está confirmado, por ejemplo, que utilizaron recursos para armar videos para perseguir a Figueroa Jiménez y quien habla. Cada uno de los opositores tenía una ficha sin la bitácora personal de estos sinvergüenzas. Y los digo así, porque yo, y como muchos de los aquí presentes y que nos escuchan, hemos sido víctimas de una arquitectura mafiosa que utilizó recursos públicos para perseguir. ¿Qué hacían estos señores? Primero nos asesinaban mediática, públicamente. Ese era el primer asesinato. Ustedes son mafiosos, pelucones, agentes de la CIA, sinvergüenzas, todos los días con videos preparados por quién, con nuestra plata, con el litro de leche de la gente que no llega. Con eso hacían los videos, estos sinvergüenzas, ¿sí? Y luego venía el asesinato judicial, los juicios, ¿sí? Y luego el asesinato, con pólvora, porque en este país han matado con pólvora. Y hay casos que tampoco se investigan. Pero los Alvarado, no solo están metidos en el tema de los contratos de comunicación o del control de los medios incautados. No, señor. Vinicio Alvarado fue el arquitecto del manejo de la mayor delincuencia organizada junto a Alexis Mera. Ellos manejaron los contratos petroleros. Ellos sabían todos los contratos del sector eléctrico, todo lo que pasaba en telecomunicaciones. Ellos sabían todo. Por eso digo yo, un ruiseñor como Fernando Teodoro no podía cantar, no le podían permitir cantar, porque además ellos dos, los dositos, hicieron y fueron parte de la campaña del presidente Moreno. Si ustedes escuchan y ven el video último, aquí no hay que venir a decir, no, porque habla un delincuente, no hay que creerle. Aquí están abogados. O si no, entonces no le creemos al señor Marcelo Odebrecht. La palabra del delincuente Marcelo Odebrecht llevó a la cárcel a decenas de grandes empresarios y políticos como Lula. Es decir, aquí no podemos decir que para proteger al actual gobierno todo lo que dice Alvarado es mentira. No. Por ejemplo, yo sabía, antes de que diga Fernando Alvarado, que se reunió con el señor Santiago Cuesta aquí en Quito. Yo sabía que la reunión, ¿dónde fue? Fue en el Hotel Finlandia. Acá sí está en la zona exclusiva. Ahí, como también he revelado con quienes más se ha reunido.
Y tampoco son nuevas. Admitió estas Santiago investigaciones. que se había reunido. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que dice además Alvarado? Que él tenía un contrato de tercerización en el gobierno de Lenín Moreno, por petición de Eduardo Mangas, y que hasta ahora no le pagan. Es decir, que el señor... Perdón, ¿quién dijo esto? Fernando Alvarado, dice en el video. Y que hasta ahora no le pagan. Es decir, que el señor Alvarado, el ruiseñor de la corrupción, estaba trabajando para el gobierno de Lenín Moreno. Así tanto. Eso dice en el video. Entonces, claro, salen unos rapidito y dicen, no hay que creerle a este delincuente. Eso hay que investigar. Esta es la pregunta de oro para la comparecencia del señor secretario de Comunicación entonces, ahora, el día de hoy a la comisión. Ahora, ¿cuál es la clave, Gonzalo? Que aparece su socio menor, el que firma, el Gil, ¿sí? Pablo Llanes. ¿Sí? Pero ¿por qué no investigan? Solo la prensa investiga. ¿Cuál es el origen, la génesis del señor Pablo Llanes? ¿Cómo así llega el señor Pablo Llanes a las cercanías de Fernando y Vinicio? Llega por recomendación de la señora Natalie Celi desde el año 2009. Natalie Celi es quien recomienda al señor Pablo Llanes, que ahora en su condición de testigo protegido y delator va a contar las historias y las rutas de las platas. Ojalá lo diga. Pero también es importante que se investigue, y si está oyendo el fiscal, al señor Hugo Rivera. Porque mientras el señor Pablo Llanes hacía los negos y los contactos con los contratos de comunicación, el señor Rivera es el que cabildeaba en las agencias de publicidad. Hugo Rivera también es una persona muy importante. Y luego van a ver los vínculos entre Pablo Llanes y la señora Garay en los Estados Unidos y la empresa Max Square, los $10 millones de la campaña contra la compañía Chevron. Es decir, la justicia de este Ecuador todavía está gateando. Si yo hubiese sido fiscal, sí, arrasay, porque con lo que la prensa sabía, con lo que algunos periodistas sabíamos, desde el caso Villamesa, hace una década, Gonzalo. Pero los fiscales, ¿qué estaban? Roncando. 5 minutos de fiscal. Jamás yo hubiese permitido que un delincuente acusado de peculado vaya con un grillete. No, claro, los grilletes era para deshonrar a los periodistas. A mí sí me persiguieron como perro, con grillete y todo. Pero el señor Alvarado, vea usted, llegó alguien con la llave maestra, le abrió el dispositivo y se fugó. Y a través de WhatsApp despertó este país a conocer una infamia y una ofensa sin nombre. Eso es, Gonzalo, disculpe que las palabras salgan así suavecito, pero así mismo salen, pues. Alguien tiene que ofrecer un testimonio después de tantas luchas por esclarecimientos que han arrojado resultados inamovibles. Uno de los primeros reportajes publicados hace 4 meses. Me permite, voy a conversar con Homero Castañeda. En primer lugar, señor asambleísta, usted no es miembro de la Comisión de Fiscalización. Sí, es miembro. ¿Qué dirá su presidenta de estamento? Porque ella es muy pilas, pues no, muy pilas en el sentido de que es agenciosa, de que es investigadora cuando las cosas le convienen y le corresponden además investigar. Pero aquí ha mantenido una actitud, a veces ya parece que está alineada con la verdad, la razón y especialmente alinearse con lo que quiere el pueblo ecuatoriano conocer, es decir, con la verdad. Y hay ocasiones en que se separa rápidamente de cualquier complejo drama que vive su partido. Entonces, allí esa lucha interna entre morenismos y correísmos, medio complicado, administrar en esta circunstancia. Administrar, digo, desde el lado incluso informativo, porque nadie sabe con quién está tratando.
nadie sabe lo de nadie, como dicen en provincias, ¿no? ¿Qué piensa usted existió en esta fuga? ¿Una contribución de miedo, de temor, o como alguien decía, esto está acordado por propia voluntad de todos los integrantes de una cantidad impresionante de delitos, de sustracción de dineros, de contrataciones perversas frente a lo que la gente necesita? Se han gastado dineros en términos increíbles y rápidamente le animaron al mismísimo Fernando Alvarado, a que abandone el país porque tenían un terror al contagio que una capturita del sujeto podía arrojar en cualquiera de los niveles de investigación que se hubieran propiciado actos verdaderamente investigativos. Esto no ha habido ni en su comisión. ¿Qué ha pasado en su comisión para comenzar? Señor legislador, bienvenido. Confiamos en su vínculo con la verdad, doctor Homero Castañer. Muy buenos días a usted. Saludo a Fernando Stalin. Es un gusto compartir esta mañana. No soy doctor, soy ingeniero, pero hay un tema que es muy preocupante frente a esta situación. Y usted lo tocó, que se llama la verdad. La verdad. Este gobierno ha vivido 2 crisis en donde han salido algunos voceros a los medios de comunicación, muchos a hablar de más, muchos a hablar cosas que han sido desmentidas por otros voceros, han sido malos manejos de estas crisis. Estoy refiriéndome al tema de la frontera norte y ahora la fuga de Fernando Alvarado. Y tengo que ser claro, y coincido con Fernando Villavicencio, coincido con Fernando en el sentido de que esto fue con complicidad de las autoridades de este gobierno. Tenemos nosotros ya datos e información que hemos recabado desde la semana anterior, muy preocupante, no solo de cómo se fue, sino del mecanismo anterior del sistema de la plataforma informática de monitoreo de estos dispositivos de vigilancia electrónica. Más atrás, desde el hecho, y coincido también en eso, que a él jamás le debieron poner una medida cautelar de un dispositivo de vigilancia, un grillete. Allí, ¿por qué no funcionó la inteligencia? Sí, para la inteligencia sí valió últimamente para decir que a lo mejor Glass posiblemente representaba un riesgo de fuga. ¿Por qué no funcionó la inteligencia para determinar que Fernando Alvarado no era un sujeto libre que iba tranquilamente a soportar un dispositivo de vigilancia electrónica? Y volviendo al tema de la verdad, al tema de esta vocería, al tema de que el gobierno debería decirnos la verdad, porque históricamente a ningún gobierno le ha ido bien cuando ha tratado de maquillar por costos políticos un testimonio veraz de lo que está pasando. Qué diferente fuera el país si saldrían y nos dirían la verdad. El secretario si Alvarado o los Alvarados sabían algo de gente increíblemente comprometida con esta coyuntura, entonces hicieron temer, aterrorizarse a todos. Pero es que eso... Sin excepción, diríamos. Pero es que eso, a ver, para tener credibilidad hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Sale el secretario de Comunicación, el señor Michelena, a hablarnos que ha descubierto una nueva especie animal, los Topus infiltrados correatum. No soy un experto en zoología, pero al país no le interesa esta nueva especie zoológica y que van a ellos a hacer una investigación de quiénes son
los que pertenecen a esta especie. Bueno, si es que van a eso, se van a quedar con la mitad del gobierno afuera, tal vez hasta más, porque medio gabinete fue parte del gobierno anterior. En las instituciones públicas está mucha gente que fue correísta, y esta pelea entre correístas, morenistas, ¿quiénes son ahora los que le hacen odas, loas al presidente Moreno? ¿Quiénes lo hacían anteriormente al presidente Correa? A la gente no le interesa, a la gente le interesa la verdad. Y qué diferente que fuera el país si nos dijeran la verdad de qué es lo que pasó, de quiénes fueron los cómplices, los encubridores que permitieron que Fernando Alvarado se vaya y deje ese mensaje terrible, porque el mensaje para mí es lo más grave, porque la gente en la calle, ¿qué comenta? Así están los políticos, roban, se enriquecen y se van, huyen. Ese es el mensaje de impunidad. Y se protegen. Lógicamente, porque aquí mucha gente fue parte, y yo personalmente a ninguno de estos voceros les creo absolutamente nada. Estas comparecencias en el Pleno de la Asamblea no han hecho sino ratificar que hubo, se están lavando las manos. Nosotros vamos a demostrar. Pero ya el con error los documentos social. cuáles son las motivaciones para que nosotros digamos esto, y no vamos a descansar hasta que haya personas sancionadas. Usted ya tiene esa documentación, ingeniero. Tenemos ya esa documentación sobre el comportamiento, y hay algo gravísimo. ¿Probatoria de qué? La pregunta hay algo social. Hay algo grave. Hay 5 entidades, este Comité Interinstitucional, Justicia, Interior, ECO 911, Fiscalía y Consejo de la Judicatura. Entre ellos se están atacando, botándose la pelotita, diciendo yo no fui. Y nosotros vamos a demostrar que aquí hubo fallas en el sistema, pero hubo fallas más graves en el sentido de que nos están ocultando información, más que nada en el tema técnico y clave de que sabían. Incluso hubo los reportes del ECO 911 que no fueron notificados a tiempo para que se vaya Fernando Alvarado. Alvarado le da tiempo al presidente, columna de Plan B. Opinadora Ana Minga. Esto es harto interesante. Vea lo que se pregunta, asambleísta, querido Fernando, distinguidísimo penalista Stalin Raza. Ellos son nuestros invitados, ciertamente de excepción esta mañana en la cadena Democracia. Y con los 3 vamos a complementar una crónica de interpretación de todas las aristas que tenemos que investigar con libertad y con el apoyo de los gobiernos que en este momento ejercitan y practican la libertad de expresión. Digo los gobiernos porque son 2 ahí que están actuando no siempre en concordancia, cada uno con sus metodologías y sus estratagemas diferentes, y por eso caen en contradicción. Pero la misma plataforma ideológica está funcionando en ánimo de proteger a los suyos. Y los suyos pueden ser cercanos o medianamente lejanos, por la coyuntura y por la simulación. Esto duele decirlo, no estoy inculpando oficialmente, es decir, categóricamente, al señor presidente de la República, claro, y a alguno de los cuadros cupulares de esta administración. Pero en Plan B, Anita dice, ¿hay traidores? O nos pregunta a todos, ¿hay traidores en el círculo cercano al presidente? ¿O el plan inicial debe continuar? Esto es lo importante. ¿O el plan inicial debe continuar? ¿Quiénes trabajaron con Alvarado? Más bien, aseverando, quienes trabajaron con Alvarado saben que es un genio en estrategias comunicacionales
y que él siempre tuvo el panorama político claro, pero seguramente se refieren a Vinicio, como estratega, como guionista de un periodo largo, dilatado de vida nacional, que ha salido prácticamente el disimulo o las formas como se ha comportado la administración Correa de la mente y la creatividad de él. Es lo que apunta Anaminga. Y entonces dice, quienes trabajaron con Alvarado saben que es un genio en estrategias comunicacionales y que él siempre tuvo el panorama político claro. Por ejemplo, en el caso de la prensa, en el anterior régimen había que arrinconarla para que solo la palabra del expresidente sea la única verdad que conozca el ecuatoriano de a pie. Quizá toda esta batalla que hay al interior del partido oficial sea un fantástico show, pues el discurso está muy alejado de las acciones. Niega ella la existencia de trolos. Sin embargo, en los ministerios se encargaban desde los departamentos de comunicación a crear cuentas falsas y por fuera del Estado, según ha investigado un conjunto de periodistas, encontraron personal realizando este tipo de trabajo. Bueno, los medios de comunicación nos presentaron a los ecuatorianos solo una pequeñísima parte del mensaje que el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado grabó desde el exilio para el presidente Lenín Moreno. Esto es un poco lo nuevo. Es entendible. Esto, ya que no se puede destinar mucho tiempo para hablar en este video en los noticieros. Pero si escuchamos atentos todo el mensaje de Alvarado, nos daremos cuenta de varias cosas. La primera, que este mensaje no fue grabado para que los ecuatorianos nos enteremos de cómo le van el exilio, sino que es una advertencia para el actual mandatario. Esto encierra el acomodo de las palabras, de los términos y de las situaciones que él pinta en un deslucido, obviamente, cuadro redactado. Pero él está mandando un mensaje y entre ellos como que se leen. Yo me refiero, dice Anita Minga, caramba, si se podría ya conversar con ella. Me refería al último video de Alvarado publicado el 26 de octubre, ya que existe un video del 23. Este video, que se hizo público en los medios de comunicación tradicionales, es una respuesta a la cadena del primer mandatario. Se escucha a un Alvarado indignado por la supuesta traición que habrían sufrido los seguidores del expresidente Rafael Correa. Usted me conoce, le dice al presidente Moreno. Usted me conoce. ¿Sabe cómo trabajamos en su campaña? Fernando, y a esta suma que él se unió en la segunda vuelta. Sí, Fernando, tenemos que ganar esta batalla porque Rafael debe volver a gobernar este país. No estoy leyendo mal, sino que Así mismo dijo. así mismo está. Así mismo dijo. Y así mismo nos quiere hacer entender, señoras y señores. Fernando, tenemos que ganar esta batalla porque Rafael debe volver a gobernar este país. Aquí no solo habla el comunicador, que con sus empresas obtuvo jugosos contratos con el Estado en el gobierno anterior. ¿Cómo cree usted que salió Alvarado con todos los preparativos, no lo que nos imaginamos todos, pero no lo decimos porque no tenemos esencias comprobatorias, recursos comprobatorios? Pero nos damos cuenta que este viaje estuvo súper bien planificado por etapas y todo lo demás. Más bien, su enteramiento, ¿cómo
cómo se suscitó, digamos, esta crónica, que me parece una crónica de interpretación muy importante. Pero cuéntenos la historia según Anita Minga, periodista de investigación. Buenos días, Ana. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Es un análisis del discurso, porque bueno, los medios nos presentaron una parte que está bien, no le podemos dar tanta información, o sea, tanto espacio a todo el video que ha grabado Alvarado. Hay una planeación, creo yo, y creo que todo el mundo lo ha visto, una planeación de cómo salió Alvarado del país. Esto no se dio de un día para otro. Alguien le tuvo que ayudar. Ahora ese alguien no sabemos si está enterado el presidente o realmente tiene un círculo oscuro que está actuando a sus espaldas. Pero Lo segundo me parece casi más seguro que una hipótesis de conocimiento del presidente que me daría un ataque. No puede ser jamás una cosa de esta naturaleza. Pero usted dice que en los videos más o menos eso sugiere Fernando Alvarado, o de dónde usted ha configurado esta relación informativa que se acerca, no solo se acerca, que quiere ser la verdad de lo que ocurrió ciertamente desde hace aproximadamente unos 30, 40 días. ¿Esto ha caminado más o menos en ese plazo, Anita? claro, no, él lo deja ver en su video. Deja ver incluso que él empezó como a ponerse, digamos, en el lenguaje que él utiliza, como a ponerse las pilas, desde que él sube al avión presidencial para celebrar el triunfo del presidente Moreno. Porque ahí ve el cambio que existe en Moreno y sus colaboradores. Entonces ahí él de paso devela y revela algo que entre los periodistas de investigación nos llegó, de que se quería continuar con el régimen de Rafael Correa. Incluso aquí se da este hecho de las elecciones, de cómo gana las elecciones el presidente, lo cual nunca se explicó. Se dijo, bueno, no pasó nada con el sistema del CNE, punto, ya ahí están los resultados. Pero no se nos dio una explicación. Ahí tiene un buen análisis de Cuatro Pelagatos. Ese es un hecho, y yo como una vez lo dije en su propio programa, hablando de Jorge Glass, decía, ellos son capaces de hacer lo que sea por seguir en el poder. Y así fue. Yo quiero que tenga la bondad de intervenir en este momento un abogado penalista. El penalista tiene la virtud, Anita, de hacer un seguimiento, una especie de depuración de todo, y entonces llega a un meollo que obviamente es el abogado penalista sabe dónde está la razón de verdad que asiste a una revelación o a una hipótesis. Esto he leído de curiosidad, así más o menos se manejan los abogados penalistas. Quiero que tenga la gentileza Stalin Raza, señor doctor, de preguntarle lo mismo que un gran fiscalizador como Mero Castañer y un investigador como usted, como Fernando Villavicencio. ¿Qué propicio? Una plática para más o menos conocer lo que usted conoce o supone, porque también hay suposición. En un periodismo de investigación tiene que haber todas estas partes para llegar a la verdad. ¿Dónde usted estuvo equivocada? Para comenzar con la equivocación de lo que había pensado inicialmente respecto de los Alvarado. Sería mi primera pregunta y luego le van a molestar mis contertulios en este momento. Ana Minga, tenga la bondad de contestarme si es tan amable. Sí, ¿en qué parte? Quiero que me diga
¿Cómo usted se enteró de estas cosas, para ser más claro? Esas son fuentes reservadas. Que yo debo ser el primero en respetarlas. Pero, Sí. ¿por qué usted llega? ¿Son suposiciones, también le preguntaba, suyas, o son concomitantes con todos los materiales que usted ha reunido? Y por eso le pedía al señor doctor Stalin Raza que le exhiba una pregunta de abogado penalista. Tenga la bondad, doctor. Ujú. ¿Qué le sugiere esta crónica de Anaminga? Bueno, buenos días, Gonzalo. Buenos días a Fernando, a Homero y a la periodista Anaminga. Sí, a ver, yo no sé más que preguntarlo, y lo que yo acotaría es, efectivamente, cuando uno hace un análisis en retrospectiva, llega a una conclusión y puede decir, blanco es y gallina lo pone. ¿Qué será? O sea, no necesitamos pues tener demasiadas pruebas y demasiadas evidencias para sacar las conclusiones. Si el señor Alvarado había trabajado inicialmente en la campaña del señor Moreno, si su equipo de comunicación continuó y continúa estando a cargo de la comunicación en los organismos de comunicación del Estado, y al señor Alvarado le sale un delator que le va a complicar su situación judicial, entonces claramente el señor Alvarado, se tiene cuál es la razón de la fuga del señor Alvarado. Ahora, ¿quiénes le ayudaron a esa fuga? Porque esto es una cosa de Houdini, ¿no? Ahora es el señor Houdini Alvarado, no hay que decirle a Fernando. Porque Siempre lo ha sido. claro, logra romper el candado, o sea, ni siquiera lo rompe, sino que le abren el candado, y después van los funcionarios a las comparecencias en la asamblea, y ojalá también vayan a la fiscalía, a ver qué van a decir en la fiscalía, pero van a la comparecencia a lavarse las manos, en lugar de ir a pedir disculpas al país, por lo menos por su negligencia, por lo menos, porque ahora parecería ser que ya no solo hay negligencia, pero en vez de ir a pedir disculpas al país, lo que van a hacer es decir, no, la culpa era del Ministerio de Justicia, no, la culpa era de la Fiscalía que no pidió la medida cautelar, y si hacemos el regreso al infinito podemos decir que la culpa era de la mamá del señor Alvarado que le dio a luz. Pero en algún momento hay que fijar la responsabilidad donde corresponde. Y donde corresponde es en que las autoridades de justicia y de policía no cuidaron al señor Alvarado, como tenían que haber cuidado y como tienen que cuidar a una serie de personajes más que andan por ahí sueltos. Porque cuando se lucha, Gonzalo, contra la delincuencia organizada, y ahora quizás contra el terrorismo, porque ya oímos que hay por ahí convocatorias a los alzamientos en las calles y al caos del país. Cuando se lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo, hay que prevenir, no hay que reaccionar. Entonces que ahora vengan a decir, es que teníamos que esperar la alerta para que actúe la policía. Es que la inteligencia no actúa si no es con orden judicial. Eso significa no haber entendido nada de cómo tiene que funcionar la seguridad preventiva cuando se lucha contra esto. Y a las autoridades de justicia, otro tanto. O sea, lo que pasa es que la tibieza en el país, la tibieza en las decisiones, está volviéndose política institucional. ¿De quién? De todas las instituciones, porque se contagia. O sea, tibieza para decidir la renuncia del ministro. Está presentada la renuncia del ministro Paul Granda. Y el presidente no ha dicho nada. ¿La acepta, no le acepta? ¿Le ratifica la confianza? ¿Qué va a pasar? ¿Tibieza? Tibieza cuando anuncian que va a desaparecer el Ministerio de Justicia y no deciden si lo van o no le van a desaparecer, si lo van a fusionar, quién se va a hacer cargo del monitoreo de los grilletes, de verificar que funcionen, quién se va a hacer cargo de los presos en el país. Tibieza cuando se dice que la organización de inteligencia de la policía, que es inteligencia antidelincuencial, no hace trabajo preventivo para ubicar a personajes que han dado muestras, como este señor Alvarado estaba dando muestras, de que no le gusta cumplir con las resoluciones judiciales. Si tuvieron que traerlo a declarar en la fiscalía con el auxilio de la fuerza pública, y le piden una medida que no es la prisión preventiva, y después le dan una medida que no es la prisión preventiva y no le cuidan. El señor presidente no está buscando comprobaciones firmes, pruebas contundentes para actuar.
le han acelerado el escenario, pero de un momento a otro. No sé qué opine la periodista que investigó estos momentos de Fernando Alvarado, que los describe con atinada coherencia para la crónica, pero en la realidad el presidente no debe tener esos insumos comprobatorios o algo por el estilo, y por eso es que todavía no actúa como desearíamos la generalidad de ecuatorianos. Mas esta pregunta, ¿qué le respondería usted al penalista, Anita? Y me parece un buen análisis el que hace. Él lo dice con una palabra bastante suave, tibieza en las instituciones y en el propio gobierno, pero si es que no se quitan esa tibieza, ya más parece complicidad. Y eso es lo que quiere dejar ver el correísmo. Pero si no se quitan esa tibieza, o sea, van a terminar en una complicidad. Eliminar el Ministerio de Justicia, o sea, primero es un hecho que no ha sido analizado, parece, en su estructura por parte del gobierno. O sea, es eliminar un ministerio importante que justamente se tiene que encargar de estos detalles, entre comillas. Deja de por lado el Ministerio de Justicia muchas cosas importantes, como un actuar contra la violencia. ¿Qué pasa con las cárceles? Justamente, ¿qué pasa con estas personas que llevan grillete? ¿Qué pasa con el seguimiento de la justicia en la corrupción? Entonces, es una actuación desatinada. Entonces, pero también Fernando Alvarado lo está al señor presidente extorsionando, chantajeando. Porque mire, usted escribe lo siguiente: usted me conoce, sabe cómo yo trabajé en su campaña. Claro. A esto le suma esta segunda vuelta. Fernando, tenemos que ganar esta batalla porque Rafael debe volver a gobernar el país. Esto casi, no lo pone usted, pero lo está mencionando, que lo ha dicho el mismísimo presidente de la República, Fernando Alvarado. Fernando, ¿dónde usted recogió esta aseveración, Anita? Eso está en el video que Fernando Alvarado le graba al presidente. El video que nosotros solo vimos un poco en todos los medios tradicionales. Vimos solo el pedacito de que, presidente, si usted sabe quién me ayudó, no lo creería. Pero dentro de ese mismo video hay esta aseveración. Él le dice que el presidente conoce de su trabajo. Él le dice que además hay una parte importante. Dice, yo actué según lo que creía correcto. Le dice Alvarado. O sea, él creía correcto muchas cosas, como dar contratos de manera emergente, a dedo, hacer unas campañas nacionales donde deje sin dinero, sin fondos a los medios públicos. O sea, él creía muchas cosas, pero él le dice al presidente, usted sabía de mi trabajo, usted sabe cómo yo trabajo, y así aceptó. Esto lo dice en su discurso, lo dice. Por eso yo planteo que él está dando tiempo al señor presidente, porque le dice, usted me conoce a mi familia, hubo un acercamiento entre familias. Y entonces se muestra, no habla solo el comunicador, sino también habla el político, porque se muestra totalmente indignado, parece él el traicionado, porque el señor presidente supuestamente conoce de su labor. Eso lo dice Alvarado. Ingeniero Catanier, pregúntale usted, es nuestro representante legislativo. Bueno, realmente parece que estamos viviendo una novela de nunca acabar. El tema tan grave de que este momento ya no hablamos de pactos por cogobierno, de pactos por repartición de tronchas, sino pactos por supervivencia. Es decir, este momento existe una situación de supervivencia. Yo le felicito por ese reportaje a usted y por la información a la que ha accedido.
nosotros hemos complementado con información oficial frente a toda esta línea de tiempo y a los temas tan graves, y en eso va un poco la inquietud. El fiscal general de la Nación, el día lunes de la semana anterior que estuvo en la Asamblea, manifestó algo muy grave, muy grave. A Fernando Alvarado le ponen el 9 de agosto el dispositivo de vigilancia, funciona aparentemente todo ok hasta el 28 de agosto. Del 28 de agosto al 13 de octubre se dispara eso, así como un electrocardiograma que empieza a emitir centenares de alertas, entre esas 245 de intento de quitarse. Pero hay una fecha crítica, y se refirió el fiscal, que es el 13 de octubre, porque del 13 al 20 de octubre como que se pone calladito el dispositivo, solo da alertas de batería baja, y el fiscal dijo, hay la presunción, se presume, de que ya no lo ocupaba el procesado, sino que estuvo puesto a lo mejor en otra persona para distraer. ¿Qué sabe usted de eso? De eso sé lo que el mismo Alvarado lo menciona en el video. O sea, él acepta que hubo una planeación para quitarse el grillete. Y eso, como decía el abogado, no hay que decirlo para nosotros ya saberlo todos los ecuatorianos. Mientras a Fernando Villavicencio, a Clever Jiménez les tenían con el grillete y los monitoreaban frecuentemente, Alvarado no. Algo pasó ahí. O sea, ahí tuvo cómplices, claro, una mano grande que dio la orden, pero tuvo una cadena de complicidad. Se presume. ¿Usted Porque los identificó a los cómplices? ¿Le puede hacer el favor de ilustrar al señor presidente de la República? ¿Quiénes son los cómplices? La gente que le resulta de comparecencia ingrata a su administración. ¿Por qué no complementa su reportaje, Anita, si tiene conocimiento? ¿Quién le mintió al presidente? Perdone, señor presidente, ¿quién le embobó al jefe de Estado? Eso sería complicado, y perdone por así referirle, pero me parece que usted conoce un poco más en cuanto a actores. Y también la Comisión de Fiscalización, que regresa a ver al lado por donde no sale el sol, ¿no es cierto? Disimula muy bien, y claro, no hay quien le repregunte a Fernando Alvarado. La investigadora periodísticamente lo podría hacer este momento, dando respuesta a lo que le está preguntando. Tenga la bondad, Anita. Todavía estoy en eso. Tengo, sí, como algún compañero periodista puso en Twitter, algunos candidatos que podrían ser, pero todavía no podría lanzarme así, decirle, señor presidente, es tal persona. Pero hay que recorrer quién está más comprometido dentro de su gobierno con el correísmo. ¿Quién? Algunos. No podría dar en este momento. Más de la mitad. Sí. Ya. Mire, Gonzalo, pero hay una cosa que llama la atención aquí sospechosamente, ¿no? Resulta que en el país se fugan o se alteran los sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas en los inventarios de las municiones. Y ha habido una persona, un hito, que ha sido el encargado de todos los sistemas informáticos de la Fuerza Terrestre en el país. Un hito. De uno dependía todo el inventario y todo el sistema informático de la Fuerza Terrestre, que es el único procesado. Un funcionario civil además. O sea, uno no puede pensar pues, que las instituciones se manejen de esa manera tan alegre. Y después, en el ECU 911 y en el Ministerio de Justicia, han habido 3 gatos que eran los que se hacían los locos con las alertas que disparaba el grillete del señor Alvarado. Y no había nadie más que sabía. Entonces, por eso empiezan estas especulaciones. Por eso no sabemos
a ciencia cierta si lo que dice la República será verdad, que de ser verdad es gravísimo, porque hablaríamos de una conspiración internacional, como lo dijo Fernando Villavicencio, pero además, si es que es verdad que está protegido por la contrainteligencia de Venezuela, de un acto de agresión de un Estado en contra de otro. La conspiración internacional procede de Venezuela y de Bolivia. Pero por supuesto, si esa es la ruta que ha seguido, y si la República tiene la razón. Y si fuera verdad también lo que nos dice la periodista Ana Minga y otros periodistas, de que han habido reuniones de funcionarios altos de gobierno con el señor Alvarado, que usted confirma hace un momento que incluso el señor Cuesta lo ha reconocido, ya pues habría que preguntarle con autorización de quién se fue el señor Cuesta a reunir con el señor Alvarado. No sé si haya sido iniciativa del solito, o en este gobierno los funcionarios hacen las cosas por iniciativa propia y el presidente de la República no se entera de nada, no sabe nada. Entonces, Anita, lo que dice... solo concluyo con esto, Gonzalo, sí. Falta la investigación interna que nos diga no solamente cómo fue que el señor Alvarado se quitó el grillete, falta también que nos digan cómo fue que se salió del país. Y falta que nos diga dónde está. ¿Y qué están haciendo por esa investigación? Los funcionarios que van a las comparecencias a lavarse las manos. ¿Qué están haciendo las autoridades encargadas en lo judicial de las investigaciones? Por eso digo yo, la tibieza impera. ¿Qué pasan con las investigaciones importantes de los casos que están acumulados ahí? ¿No les parece claro lo dicho ayer por María Paula Romo? Las 3 medidas que se dictaron fueron, ustedes lo conocen, la presentación periódica del procesado, la prohibición de salida del país y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. De entre estas medidas, la única cuya implementación le corresponde al Ministerio del Interior es el registro de la prohibición de salida del país en el sistema de gestión migratoria, lo que se hizo de manera inmediata. El día 20 de octubre de 2018, el sistema EQ 911 comunica a la Policía Nacional que Alvarado Espinel se habría retirado el dispositivo, lo que activa la respuesta policial. Insisto en este caso, la Policía Nacional no participa en el monitoreo de los dispositivos de vigilancia electrónica y no recibe de manera directa ninguna de las alertas. Esto no es parte de las obligaciones de la Policía Nacional. Este tipo de alertas se gestionan como otras emergencias en el sistema integrado EQ 911 y esto significa que los operadores reciben la alerta y deciden si comunicarse con la Policía Nacional y hacerle un pedido específico. Esto es lo que sucedió el día 20 de octubre del 2018 y de inmediato una de nuestras unidades especializadas interviene en la búsqueda del dispositivo. Hago énfasis nuevamente. Alvarado Espinel no se encontraba bajo custodia de la policía, ni tampoco bajo su vigilancia. La jueza de la causa dictó 3 medidas cautelares que no implican ni la supervisión ni la custodia de la Policía Nacional. Han existido algunas voces que se preguntan por qué inteligencia policial no estaba siguiendo a Alvarado. Lo respondo con toda claridad, porque en este gobierno no se usa así la policía, porque en este gobierno se respeta el Estado de Derecho y en ese marco la vigilancia de una persona solo procede cuando existe una orden judicial, la que en este caso no existía. Sin embargo, tan pronto se conoció sobre la posible fuga, se dispuso la búsqueda del procesado, redoblar la vigilancia en los puestos migratorios e iniciar las gestiones necesarias para solicitar a Interpol la difusión en pocas horas y que días después sería reemplazada por la difusión roja que corresponde solicitar a las instancias judiciales correspondientes. A la Policía Nacional y al Ministerio del Interior le corresponde también la gestión del programa de los más buscados, que siguiendo los procedimientos previstos incluyó a Alvarado en esta lista. Al día de hoy, Alvarado Espinel hace parte de la lista de los más buscados en el Ecuador. Hay un adaptador que ha comprado la ministra María Paula Romo. Un adaptador para la época morenista, según su relato, digo, y un adaptador para una policía en el escenario de un gobierno correísta y otro de un gobierno morenista. Esto es inconcebible, señor asambleísta. No sé qué opina usted.
Homero Castañer. Mire, esto confirma lo que estamos hablando en este panel. Esto confirma definitivamente que se lavan las manos, que en este momento no hay culpables. Resulta que al final del día, el único culpable fue ese dispositivo electrónico, ese grillete que nos dejó de recuerdo. Es decir, no hay culpables, hicimos las cosas bien, nosotros no actuamos sino cuando recibimos la alerta nos activamos, y dijo algo que causó hasta risas ayer en el Pleno. Dijo, y quiero ser categórica, Fernando Alvarado no salió por ninguno de los puntos formales de control migratorio del país. ¿Y por dónde salió? Ese descubrimiento realmente y esa aseveración lo único que nos hace recordar es al tristemente célebre Galo Chiriboga. Entonces, aquí hubo una negligencia total. Y aquí les voy a dar un dato de este comité interinstitucional. Repito, Justicia, Interior, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y el ECU 911. No existe una sola acta, una sola sesión que se han sentado a socializar los problemas de que funcionaban a medio gas, que querían cambiar la plataforma de Claro a CNT. Estamos con estos problemas, están reduciéndose los dispositivos electrónicos. No valdría que sigamos dando, evitemos, porque hay una carta del Ministerio de Justicia al Consejo de la Judicatura. No se sentaron a dialogar, ya, supongamos que no tenían tiempo los ministros, los delegados, pero lo menos que debían hacer es, bueno, ¿cómo solucionamos, cómo evitamos esta situación? Porque esto no se trata solo de sancionar, sino también se trata de buscar las reformas, los mecanismos para que no vuelva a suceder. ¿Cómo un comité interinstitucional tan importante, donde más de 2,000 y pico de personas dependen de este control y vigilancia, jamás se sentó a analizar los problemas que estaban sucediendo y no hay ni un acta ni una grabación de una sesión en más de 2 años? La ministra María Paula Romo, en efecto, indicó que Fernando Alvarado no salió por ningún paso oficial de control. Paso oficial de control, este paso obviamente habría estado monitoreado desde la Policía Nacional. Según la Ley de Movilidad Humana, todas las personas tienen la obligación de registrar su salida y entrada al Ecuador. Y el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de hacer el control migratorio en los puntos oficiales de migración. En ese sentido, yo puedo garantizar que según la información oficial con firma de responsabilidad del subsecretario de Migración, el señor Alvarado Espinel no pasó por ninguno de los puestos oficiales de control que son parte de la responsabilidad del Ministerio del Interior. Tal vez su crónica descubrió algún túnel o alguna vía más especial con tecnología sofisticadísima, tal vez desde la NASA, no sé, pero no me estoy burlando, pero no, es un acerto bastante conflictivo para la ministra. Usted le puede analizar, Anita, tal vez su crónica reúne algún elemento que usted nos pueda ilustrar entonces por dónde se fue Fernando Alvarado. Lo que me queda claro es que sí hay un vacío para los ecuatorianos, porque, a ver, si es un prófugo, no va a pasar por unos puntos de control. Pero si no está todo controlado con respecto a ese prófugo, entonces ¿de qué justicia estamos hablando? Y hay un vacío como... Pero la pregunta clave es ¿de qué policía estamos hablando? ¿A una policía en la época de Correa, una policía antes de que fugue Alvarado, otra policía cuando hay alguna licencia para que actúe de otra manera? ¿Y el formato es distinto cuando fuga Alvarado? No atinamos los ciudadanos a concebir esto. El formato es distinto cuando se trata de una persona que ha convencido a gente de poder para que lo ayude.
O sea, porque tampoco es que los ciudadanos, como ciudadanos, vamos a actuar y saltarnos la justicia, porque nos caerían encima, indudablemente. Sea la policía de Correa, sea la policía de Moreno. Pero aquí el formato se ha cambiado porque se trata de Alvarado. Ahora, ¿por dónde salió? Ese es un punto que yo todavía no lo puedo decir, no lo conozco. Pero para investigarlo al interior del, como dijo el abogado y el parlamentario, para investigarlo al interior del gobierno, no hay que ser tan científico. Es solo de seguir la ruta de con quién se reunió Alvarado, de con quién tuvo comunicación, de qué pasó en esos días donde el grillete no funcionó. O sea, si se quiere, se puede. Más aún cuando tienen todo el poder para hacer esas investigaciones. Con una orden ya lo logran. Lo que no están viendo aquí a nivel de comunicación es que están en la imagen del señor presidente, lo están dejando mal. También hay que cuidar ese tema de la imagen, porque si no, como le decía al inicio, esto parece ya complicidad. O sea, un ecuatoriano de a pie, ¿qué va a pensar? Ah, se les fuga a una persona así nomás. Es complicidad. Entonces le están dejando muy mal en la imagen del presidente, si es que el presidente no lo conoce. Que eso también nos está dejando ver este gobierno. No es una conclusión mía, los hechos están diciendo lo contrario a lo que nos dicen en el discurso, lamentablemente. Y si el discurso disiente de las acciones y no quieren que se vea así, deberán tomar otras medidas a nivel de comunicación. Hay vacíos, todos están lavando las manos, y es una persona que supuestamente ya no tiene el poder en este régimen, les dejó ver a todos como ineptos, y encima él se graba un video como diciendo, hola, aquí estoy, miren que no me atraparon. Una persona que supuestamente no tiene el poder. También es desleal a aquellos si ha habido alguna ayuda. Por supuesto que es desleal, pero hay que ver con quiénes son leales. Alvarado también habla de un código de lealtad entre ellos. Entonces hay que ver con quiénes son desleales. Los correístas parecen mantener un código de lealtad. Entonces, obviamente, lo van a ayudar. Y lamentablemente eso es una cosa que se ha visto del presidente, a veces delega cargos por afectos, pero no se está dando cuenta que esos afectos también detrás tienen intereses, y esos intereses quizá no vayan con su gobierno. ¿En qué quedamos? Gracias, Anita, un abrazo. ¿En qué quedamos, doctor Stalin Raza, desde el lado judicial? Bueno, quedamos en que o hay demasiada ingenuidad de parte de la ministra, o nos quieren ver la cara de idiotas a todos los ecuatorianos. Porque, claro, pues no va a salir por los puntos de control diciéndoles me voy a volver, como sí lo hizo el señor Pedro Delgado, ¿no? Él sí les dijo, pero eran circunstancias excepcionales. No les va a decir me voy a volver, regístrenme la salida. O sea, pero ¿desde cuándo va a informar eso a la Asamblea y la Asamblea se queda tan contenta con esa información? Yo no entiendo, la verdad no entiendo. Que la policía no le estaba siguiendo, porque la policía no persigue. Pero tienen un servicio de inteligencia antidelincuencial, pues, ¿para qué entonces existe eso? O sea, ya investigaron, por ejemplo, hablando de purgas necesarias, ya investigaron si los servicios de inteligencia no continúan con la misma gente que trabajó para el señor Ronnie Vallejo, o siguen infiltrados con la misma gente, que miran hacia otro lado, justamente para no hacer lo que tienen que hacer. Diseñar los perfiles de riesgo de la gente a la que le tienen que hacer vigilancia. Elemental prevención. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que mañana vengan a cortar las carreteras, que se tomen las instituciones públicas, como ya anunciaron que lo van a hacer. Y están esperando que pase eso para reaccionar. ¿Están haciendo algo para prevenir aquello o no? Porque la incitación a la violencia también es delito, pues. Desde que se incita a la violencia hay delito. Ya están abiertas algunas investigaciones en contra de los que están incitando a la violencia, generando el caos. Y qué sintomático, ¿no? Además,
los llamados al levantamiento armado prácticamente que se están haciendo, justamente se dan cuando por fin el presidente Moreno decide, por lo menos en los anuncios, que va a hacer una investigación para determinar quiénes son los infiltrados del gobierno correísta en el gobierno actual. Qué sintomático. ¿Y dónde están las investigaciones? Nada. Bien, gracias. Juan Cubi mencionaba hace algunas horas esta pregunta: ¿cómo hará el presidente para discernir entre leales y traidores, entre militantes e infiltrados, entre incondicionales y conspiradores? Y pone el ejemplo de José María Velasco Ibarra, el 5 veces mandatario ecuatoriano. Velasco Ibarra depuró tantos gabinetes ministeriales cuantos conformó. Despedía a funcionarios públicos desleales con la misma facilidad con las que sustituía por otros igualmente inconsecuentes y potencialmente depurables. Híjoles. Esta es una condición intrínseca a los regímenes populistas. Sus administraciones están compuestas por una masa informe y voluble de cuadros, y militantes que se amoldan a las conveniencias de cualquier instante y que guardan lealtades, no digo la adjetivización que usa Juan Cubi. Solo así se explica la eventual complicidad de varios funcionarios en la fuga de Fernando Alvarado. ¿Qué piensan hacer en el Parlamento para por lo menos disimular esta ausencia de institucionalidad a momentos que se ha producido en el país, doctor Castañer? Perdón, ingeniero Castañer. Lo que debemos hacer, lo que es nuestra obligación, nosotros sí tenemos que iniciar un nuevo juicio político, el 9º, porque con orgullo tengo que decirlo, de nuestra bancada, de los 8 juicios políticos hemos presentado 6, después de que nos han boicoteado algunos. Pero si tenemos que ir al 9º, lo haremos. ¿Contra quién? No debemos, este rato contra el ministro Granda, pues, este rato ya tenemos información contra el ministro Granda, él no puede lavarse las manos, en menos de un mes, 2 escándalos, del tema de Sofía Espín y ahora el tema de Fernando Alvarado, que estuvo bajo la rectoría de su ministerio. Él no puede lavarse las manos. Es lo mismo que en un hospital robe el director administrativo, robe el jefe de talento humano, robe el jefe de compras, y el director del hospital diga que no ha sabido nada y que hay que condecorarle a él. A él se le está pagando un sueldo para que maneje la rectoría, para que conozca. Hay algo gravísimo. No está vigente el sistema de monitoreo. No está con contrato vigente. Así le sigan dando, no está vigente. Eso es una negligencia. Suficiente prueba. Y ya en usted dice no pagaban de adrede. No, se terminó el 13 de octubre. Se firmó del 13 de abril al 13 de octubre el último contrato. La cláusula de fenestración no hubo quien le renueve. Este rato están desesperados adentro del Ministerio de Justicia queriendo armar los términos de referencia para la renovación. Pero no estuvo vigente. Pero no pueden inventar una fecha anterior a la que van a renovar. Sí, pero están como quien dice, me imagino que deben haber hablado con los amigos de Claro para decirles, dennos una mano estos días hasta firmar Fernando el nuevo Villavicencio. contrato. Bueno, yo creo que nos ponen en una condición de policías y ese no es nuestro trabajo. Creo que suficiente ofensa al sentido del país con esta. Pero el periodismo de investigación a veces yo creo tiene que ejercitar. Yo creo que el tema de fondo esas no es modalidades. El tema de fondo, Gonzalo, amigas y amigos, no es identificar por qué parte de la frontera se fugó, porque eso ya nos hacen pensar de que nos consideran, como se ha dicho aquí, como idiotas. Aquí hay responsabilidades políticas y administrativas que nadie puede evadirlas. Diga los nombres de quienes. Pero es clarísimo. Ya. El comandante general de la policía, por su obligación de comandante de la policía, incluso sin orden del ministro del Interior, debía haber armado un plan, una estructura y pedir, señores de la función judicial, señores de la Fiscalía General del Estado,
cuáles son los ciudadanos que están siendo investigados y procesados por casos de corrupción y tener un esquema, un registro de los ciudadanos que están siendo monitoreados. No se ha hecho. Esa es su función. Segundo, hay una unidad de inteligencia. ¿No tenía que exhortarles la ministra del Interior a los policías? Pero si la ministra no lo hace, el comandante de la policía es el responsable de la seguridad. Por eso le pregunto. La Dirección General de Inteligencia de la Policía, controlada por el Ministerio del Interior, ese es su trabajo. Su trabajo no es andar persiguiendo a los opositores. Su trabajo es justamente eso, inteligencia preventiva. Si ya sabían, y bueno, por 500 veces repito, si ya sabían que el señor Pablo Llanes, el delator, iba a poner las cartas, las fichas sobre la mesa, lo que tenía que hacer la Dirección General de Inteligencia de la Policía es instruir un operativo de control del señor Alvarado. Segundo, la policía tiene que decirle, y escuche esto, Gonzalo, ¿qué hace el señor Francisco Saavedra, el cura Saavedra, cuya presencia formal como asesor de Santiago Cuesta fue bloqueada por la presión social? Pero ahora el señor Saavedra va a la policía, firma, y todo el tiempo pasa con el señor Santiago Cuesta. Es decir, Gonzalo, aquí estamos hablando de niveles de conspiración política. El señor Santiago Cuesta fue a visitarle a un prófugo de la justicia, a un acusado de secuestro como el señor Pablo Romero. Lo fue a visitar en España. Eso es un delito, por Dios. Estamos hablando del consejero del presidente de la República. Es decir, que el señor Santiago Cuesta no solo se reunió con el señor Fernando Alvarado, se reunió ¿con quién? Con el ex jefe de la SENAÍN, acusado de delitos de peculado, de secuestro y de haber perseguido a opositores. Aquí lo que está en el fondo, además, Gonzalo, es que Alvarado no es el único fugado. Ya se fugaron todos los tiburones. Yo tengo un registro de 80 fugados y ahora vienen por las sardinas. Le voy a poner los primeros nombres. A ver. Informe con responsabilidad penal de la Contraloría contra el capo de la negociación petrolera, Nilsen Arias Sandoval, hace 2 años. Está dormido y roncando ese informe en la Fiscalía General del Estado y no han iniciado una acción penal. ¿Sabe dónde está el señor Nilsen Arias? Como lagartija en las playas de Miami, gozando de la plata de los pobres de este país que no tienen para sus hijos. Otro más, Pedro Merizalde. Lean el informe con responsabilidad penal de la Contraloría, responsable del manejo doloso del sector petrolero, gozando, no sé si como lagartija o como topo en España. Y el ministro coordinador de los sectores estratégicos, el poderoso Rafael Poveda, sacando una tesis en Chile. Esto enerva al país. Están provocando a que la gente reviente. Estos sinvergüenzas que se llevaron la plata están gozando de la impunidad de este gobierno. Dejaron que se fugue en este gobierno, con estas autoridades. Tengo un registro de 80 fugados. Y el principal fugado fue Rafael Correa. Porque este ciudadano periodista, alejándome de mi profesión, le pidió al ex fiscal Carlos Vaca que por varios casos como Singue, Odebrecht, Petrochina, solicite a la justicia la prohibición de salida del país. Ellos, el gobierno de Moreno, en complicidad con la fiscalía, permitieron que se fuguen los grandes peces. Y este es un pez más o un gran tiburón. Pero vea, aquí se ha mencionado lo de los topos, porque el señor Michelena dijo que van a sacar a todos los topos correístas. Vean esto, yo acabo de poner en mi cuenta de Twitter. El subsecretario de Justicia, el que manejaba los grilletes hasta hace pocas semanas, Diego Racines, hombre de confianza de Alexis Mera Hiller, el abogadito que estuvo atrás del allanamiento a mi casa. Este señor que fue el que facilitó e impidió que cuando quería fugar a Alex Bravo, fue e impidió en la unidad de flagrancia que emitan un informe. Diego Racines, con partida presupuestaria de Petroecuador. Claro, el topo Racines sale del Ministerio de Justicia. Yo lo eché de una asamblea de la Corte Nacional de Justicia, el señor, y le nombran gerente jurídico de la CENEL. Presidente Moreno,
Estimado Andrés Michelena, ¿así están descorreizando? Sacando del Ministerio de Justicia y enviándolo como gerente jurídico a la CNEL al señor Diego Racines, al hombre fuerte que sale abrazado con Jorge Glass, el que manejó los negocios petroleros. Y adivinen dónde está el hermano, Andrés Racines, en la gerencia de Comercio Internacional, pasando toda la información. ¿A quién? A Jorge Glass, a Marco Calvo Piña, a Nielsen Arias, a los intermediarios. Así van a descorreizar el país. Qué triste. Le puedo poner 80 nombres más. Y por eso yo ando así, decepcionado, porque este gobierno no ha metido un solo tiburón a la cárcel y no ha recuperado un solo dólar. La tarea de recuperar la plata robada será y es, Gonzalo, una tarea de los ciudadanos y de un próximo gobierno, no de este. ¿Su obligación, Homero? Este rato que conoce estos detalles. Nosotros vamos a actuar como lo hemos hecho. Nosotros hemos llegado a la Asamblea a pensar que sí se puede aportar desde la Asamblea. Sí se puede, sí se puede. Existimos asambleístas que creemos que sí se puede hacer un trabajo serio frente a toda esta situación gravísima. Usted habla por su bancada del movimiento Creo. Y las otras bancadas, ¿a quién le dan cuenta frente a la ciudadanía como estamos en este momento? ¿Por qué no ejercitan fiscalización las otras bancadas, Verbigracia y el Partido Social Cristiano? Mire, hay dos pactos que funcionan ahí dentro de la Asamblea. El pacto por la supervivencia, cuando se tocan temas incómodos, cuando se pide que venga Mangas y se van saliendo de la Asamblea, cuando se pidió el juicio a Glass y se enconcharon, se blindaron, se taparon para no dar paso al juicio a Glass, que fue una vergüenza. Eso quedará para la historia. No se permitió un juicio político teniendo a un vicepresidente preso. Y los pactos que ahora están apareciendo por la troncha, cuando ya hay Consejo de la Judicatura, cuando ya hay Corte Constitucional, cuando hay Tribunal Contencioso Electoral y hay que repartirse los puestos, ahí vienen los pactos por cogobernar. Y en esos pactos está el Partido Social Cristiano con este gobierno. No es porque Jaime Nebot va a ser el candidato a la presidencia y le tambalea al suyo. No, absolutamente no. Nosotros hemos tenido una posición clara y no vamos a ser parte de esos pactos de repartición de la justicia, en el sentido de que después y actualmente porque hemos coincidido con Stalin, con Fernando, con Anita que estábamos hablando, la justicia no ha cambiado absolutamente nada. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer ternas que valgan la pena, de poner en un banco los mejores perfiles que vayan al Consejo de la Judicatura, al final del día priman los acuerdos políticos que no representan definitivamente los mejores perfiles. Debe separarse el señor presidente de esos acuerdos y demostrarle que la transparencia es su imagen hacia la sociedad ecuatoriana, que aspira a que su discurso compagine con sus acciones de gobierno. Sí, pues ya basta de este discursito de la cirugía mayor, cuando lo que se hace es poner paños tibios. O sea, paños tibios, porque lo que caracteriza a esta administración es la tibieza. Pero le traicionan en los mandos medios. El error está mantener esos por mandos. Tener la tibieza de no sacar esos mandos medios. Ahí sí hay un error. Y luego esta sensación de hastío y de frustración que tiene Fernando Villavicencio y que es compartida por mucha gente más, debería invitarnos a que, por ejemplo, y eso lo pongo como propuesta, la gente que viene a hablar acá en los micrófonos de esta radio que son tan escuchados y difundidos, deberíamos hacer insistencia todas las veces que se pueda en el inventario que ha hecho Fernando Villavicencio, todas las veces. ¿Qué fue de las investigaciones, de los juicios que la Corte Nacional de Justicia le pidió a la Fiscalía que investigue en el caso Glass, después de la condena a los 6 años por asociación ilícita? ¿Qué fue de las investigaciones? ¿Qué fue de las investigaciones en los casos de Petro-China, en los casos de Petro-Tailandia, en el campo Singh, en el tema de la deuda? ¿Qué fue de las investigaciones? ¿Qué fue de las investigaciones en los casos de los gastos reservados de la CNAIN? ¿Qué fue de esas investigaciones? ¿Qué seguimos esperando?
¿Qué fue de los acuerdos internacionales que tienen que perfeccionarse para conseguir con la inteligencia financiera de los otros países la información que permita seguir la ruta del dinero y recuperar el dinero? ¿Qué fue en la Asamblea de la aprobación de las leyes que permitan igualmente la recuperación de los capitales? Esos inventarios son los que tenemos que hacer. Porque ya, o sea, basta de hacer anuncios en las cadenas nacionales y hacerse el enojado diciendo que va a continuar, que ahora sí le van a conocer. Ya pues, ¿qué fue? Asambleísta don Homero Castanier, periodista Fernando Villavicencio, señor doctor, penalista en ejercicio Stalin Raza, muchas gracias por esta concurrencia de verdades. Vamos a recibir a Carlos Poveda, abogado de Assange, otro de los invitados por Correa y Patiño. ¿Ustedes recuerdan? Solo para crear una premisa. Entusiastas, noveleros, dijeron, si nosotros le damos acceso a nuestra sede diplomática en Londres al señor Assange, nos sacamos la lotería porque vamos a conocer la historia y las estrategias de todas las potencias del mundo. Vamos a descubrir cualquier cantidad de temáticas internacionales y con ese pretexto atrajeron y le ofrecieron la sede ecuatoriana a Assange. Vamos a conocer lo que ha hecho Assange y lo que piensa hacer, porque incluso vamos a conectarnos con su abogado, el doctor Carlos Poveda, y estarán en el estudio de la cadena Democracia los internacionalistas Esteban Santos y Mauricio Gándara Gallegos. Señoras y señores, en breve, jueza rechaza acción de protección pedida por Julián Assange contra el protocolo de convivencia. Esta es nuestra temática a desarrollar en contados instantes porque buscamos la verdad. Gonzalo Rosero,